Buenas gente terrestre, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más. Primero que nada quiero agradecerles a todos los que han estado en esta serie de videos hasta hoy y darle la bienvenida a todos los que empiecen a partir de hoy. Compradores de Monstruo Mercado, les recordamos que los queremos mucho. Este sería el primer video de una especie de segundo bloque de este pequeño curso o clase de apoyo de lo que es Linux Essentials o los conceptos básicos pero necesarios que necesitamos entender sobre lo que es el sistema de GNU Linux. Recordemos que nos estamos basando un poco en lo que es el curso de Netacad, que sea gratis en la web. Si bien tenemos algunas variaciones en el orden de cómo vamos agarrando los temas, ahora vamos a empezar en este segundo bloque con lo que es el Shell Script o el Bash Script, como asimismo lo hace el curso de Netacad, pero nosotros anteriormente en los videos ya estuvimos viendo un poco de lo que se puede hacer con lo que es el Bash Script, editando algunos archivos como el de Bash RC para configurar un poco lo que es la terminal, y ya tocamos un poco el tema de los editores de texto. Entonces, ¿qué es un Bash Script o un Shell Script? Un Bash Script o un Shell Script es un archivo donde nosotros almacenamos una serie de órdenes o comandos para que al ejecutarlos se vayan ejecutando, valga la redundancia, los comandos o las órdenes que contenga ese archivo. ¿Y yo cómo puedo generar un Bash Script o un Shell Script? Bueno, básicamente es un archivo donde en base a órdenes como las que damos en la terminal, en determinado orden va a ir ejecutando los comandos que le introduzca el archivo. Para poder hacer eso, yo lo que necesito es un editor de texto, algo donde escribir, porque yo en la terminal puedo escribir los comandos, por ejemplo ls, cd documentos, clear, cd de nuevo para que me mande a home, clear de nuevo para dejar la pantalla limpia. Y se van ejecutando a la par que yo le voy dando enter. También habíamos hablado de las barras verticales si quisiéramos ejecutar un comando al siguiente de otro, pero cada vez que yo quiera hacer esa orden de ejecuciones voy a necesitar escribirlo en la terminal. Entonces yo con un script lo único que necesito es ejecutar el archivo para que todos esos comandos se ejecuten, valga la redundancia, cada vez que los necesito. Simplemente llamo el archivo y se ejecutan los comandos en el orden que yo les especifiqué. Como decíamos, ya hablamos de editores de texto como lo que es Nano y lo que es Vim. Hay muchos más editores de texto. Hablé de esos dos porque son como los que se toman más en referencia cuando se habla de lo que es GNU Linux, porque son editores que salen directamente desde la terminal y no necesito abrir una interfaz gráfica para generar el archivo, guardarlo y después volver a entrar a la terminal para ejecutarlo. Que ojo, igualmente hay IDEs, por ejemplo Visual Studio Code, que abajo te dan una especie de terminal donde vos puedes ejecutar ese archivo y probarlo, pero en el caso de Nano o de Vim directamente estás en la terminal, o sea, salís del editor de texto y vuelves a estar en la terminal directamente donde puedes ejecutar el archivo y probarlo. Entonces es lo que generalmente uno tiende a usar cuando está trabajando en la terminal y cuando pretende hacer Bash Script. No significa que es el único método, claramente. Como acabo de decir, tenemos muchos editores de texto, además de Nano y de Vim, podemos tener Visual Studio Code, Sublime Text, Atom, etcétera. Pero nada, entonces un editor de texto me sirve para crear archivos donde voy a introducir comandos en el caso de lo que es el Bash Script o el Shell Script, pero también se usan con lenguajes de programación y van a ver que en realidad quien ya tenga alguna experiencia en haber hecho algún programita o un Hola Mundo, lo que fuera, cualquier tipo de lenguaje de programación, va a ver que no está tan alejado de eso lo que es el Bash Script o el Shell Script. Es bastante similar, solamente que el Bash Script es más específico en el orden en el que se van ejecutando porque van uno atrás del otro en como yo pongo el orden dentro del archivo. A pesar de que se pueden llegar a hacer saltos, pero no nos vamos a enroscar mucho con eso, vamos a hablar un poco primero de los editores. Entonces ya nombramos distintos tipos de editores que tenemos. En cualquiera de ellos yo puedo hacer un archivo de Bash Script. Los más comunes que dijimos son Nano y Vim. Nano es un editor súper liviano y súper sencillo de usar que ya viene instalado por defecto en casi todas las distribuciones, si no es en todas. Y como ya hemos visto, a quienes hayan estado en los videos anteriores, cuando editamos el archivo Bash RC para configurar algunas cositas en la terminal y para hacer el banner de bienvenida en la terminal, es un editor muy simple, sencillo y ágil de usar. Lo único que basta para abrirlo es escribir Nano, el nombre del archivo si quisiéramos para que ya lo tenga, o directamente puedo ejecutar Nano y se abre directamente en la terminal y ahí yo puedo empezar a hacer mi Bash Script. En la parte de abajo Nano nos va a indicar los atajos que tiene disponibles y no tiene mayores complicaciones porque básicamente uno puede escribir, dar enter, moverse para arriba y para abajo, borrar. Es súper sencillo, tal cual como quien abre un bloc de notas y nos va a dar la posibilidad de generar estos. Cuando yo hago un Bash Script, ya voy a aprovechar,
Lo que yo necesito indicarle al archivo cuando inicia es numeral, signo de exclamación, barra bin y el tipo de shell que estemos usando, que en este caso yo estoy usando bash, pero igualmente aunque yo le ponga bash se va a poder ejecutar en otro shell. Sin embargo, lo más lógico sería que usara el mismo shell que estoy usando. Después vamos a ver cómo ver el tipo de shell que estoy usando, así que tranqui. Después que yo le indico al archivo que es un bash script con esa especie de título de archivo, digamos, o de primera línea del código que voy a escribir, ya puedo empezar a darle órdenes de comandos. Y por ejemplo vamos a hacer el típico hola mundo que se hace cuando cualquiera estudia algún lenguaje de programación por primera vez. Y como ya vimos en el video de la personalización de la terminal, para quien lo haya visto y para quien no, lo puede ir a ver. Con el comando echo nosotros podemos imprimir cosas en la pantalla. Entonces vamos a hacer echo hola mundo. Suscríbete, activa la campanita, dale a like y compartí. Y en Nano, para guardar, yo lo que voy a hacer es control O, escribir el nombre del archivo que va a ser hola.sh. Y noten cómo cambiaron los colores, por ejemplo, de echo y hola mundo, porque ya lo reconoció como un archivo de bash script o de shell script. Entonces para salir, control X en Nano, y ahora vamos a ejecutar ese hola mundo que acabamos de generar. Entonces el archivo se llamaba hola, ponemos sh hola.sh, enter, hola mundo. ¡Qué lindo! ¡Oh! Y así como tenemos a Nano, podemos tener a Vim, que es la versión mejorada de Vi. Y ahora yo, mientras preparaba este video, en estos días que estaba leyendo un poco más sobre Vim, porque tiene una complejidad un poco más grande que Nano, me enteré que falleció hace poco el creador de Vim. El 9 de agosto falleció Brad Mulliner, perdón si lo pronuncio mal, quien fue el creador de Vim. Así que nada, mi más sentido pésame. Ciertamente una persona que dejó un gran legado, porque hay muchísima gente que usa Vim y que le encanta. Si bien tiene una curva de aprendizaje bastante alta, la realidad es que si uno se acostumbra a la serie de atajos en el teclado que tiene, se escribe mucho más rápido y mucho más eficiente. Sin embargo, al quien tan acostumbrado como yo a usar más que nada las flechas y a escribir y borrar y a escribir a borrar con backspace, por ejemplo, en un principio puede costar un poco más y puede ser mucho más fácil hacerlo en Nano. Entonces vamos de vuelta, por ejemplo, con Nano para mostrar lo que decía. Vamos a abrir el archivo sh de nuevo. Entonces uno con Nano puede con las flechitas ir para arriba y para abajo, dar espacio para moverse para adelante, borrar las mismas líneas que ya había escrito, simplemente borrando, volver a escribir y ejecutar una combinación simplemente para salir y guardar, por ejemplo, o salir y borrar, lo que quiera hacer. Pero con Vim no es tan sencillo. Si bien ha tenido ciertas modificaciones para que en realidad sea un poco más fácil de usar, sigue teniendo gran parte de la estructura que se le dio justamente para eso, como para que en realidad diera menos lugar al error ciertamente y más lugar a la productividad una vez que uno se acostumbra a usar Vim. Entonces vamos a mostrar el mismo archivo pero visto desde Vim, que si yo no mal recuerdo no está instalado por defecto en Debian, pero vamos a probar. Ah, perfecto, estaba así, buenísimo. O capaz que yo lo instalé, no, seguramente yo lo habría instalado. Y ahora acá en Vim, yo por ejemplo, si yo quisiera ponerme a escribir, no podría. ¿Qué? Yo para poder empezar a escribir en Vim, lo que necesito es apretar la tecla A o I para entrar al modo de inserción que me deje empezar a escribir. Entonces yo por ejemplo no podría tampoco borrar. Si yo quisiera borrar tampoco puedo, o dar espacios tampoco puedo, solamente me dejar moverme hacia atrás o adelante y no modificar nada, lo cual está bueno porque en realidad solamente dentro del modo edición vos vas a poder editar esto, entonces te da menos lugar al error. Entonces por ejemplo vamos a entrar en el modo de edición y ahora sí, yo puedo escribir todo lo que yo quiera y puedo borrar todo lo que yo quiera. Para salir del modo edición yo voy a apretar escape y salgo de nuevo del modo edición. Y yo salgo del modo edición y ya no puedo volver a escribir a no ser que apriete A o I. Entonces nada, básicamente Vim tiene sus ventajas como sus desventajas. Esto de evitar un poco el error a no ser que pongamos el modo inserción. Y de por ejemplo si yo quisiera copiar una línea entera, puedo usar la Y dos veces y pegarla enseguida con la letra P. Y así las veces que necesite, que lo hace un poco más eficiente. Puedo hacer una especie de control Z apretando U. Y por ejemplo para volver a salir del archivo, tengo que entrar en el modo comando, que es con la tecla escape, seguido de puntos. Y acá yo puedo escribir Q para salir, Q a signo de exclamación para salir sin
guardar cambios, X para guardar los cambios y salir, y algunas opciones más que me gustaría ver hablando específicamente de Vim, pero vamos a centrarnos un poco en lo que es el Bash Script, que es el tema específicamente hoy. Desde Nano, que es un poco más sencillo de usar y va a ser un poco más rápido hacer las cosas ahí, y no descarto hacer algún otro Bash Script directamente desde Vim completamente, para que todos entendamos un poco más este tipo de atajos que nos puede brindar Vim, que los puede hacer incluso un poco más productivo o más rápido de lo que podría llegar a ser Nano. En fin, salimos, vamos a abrir la pantalla, entonces hablamos de lo que es básicamente un Bash Script, que es un archivo que contiene comandos y órdenes escritas en determinado orden. Ok, lo primero que sabemos que tiene que tener el archivo es esa serie de caracteres. Vamos a volver a abrir el archivo de Hola Mundo desde Nano. Lo primero que tiene que tener en la línea es esa serie de caracteres para entender que es un Bash Script, y después lo que queremos empezar a ejecutar. Entonces, ¿para qué nos sirve a nosotros tener un script? Yo al tener una serie de órdenes, como ya habíamos mencionado antes, escritas dentro del script, se van a ejecutar en el orden que yo les doy. Entonces yo, por ejemplo, una tarea recurrente que puedo llegar a tener es actualizar, instalar las actualizaciones y borrar los archivos obsoletos que ya no me sirven. Que eso básicamente yo lo hago con sudo apt update, sudo apt upgrade y sudo apt purge o auto remove. Entonces yo tranquilamente lo que puedo hacer en un script es, por ejemplo, ponerle sudo apt update, sudo apt upgrade y sudo apt auto remove. Yo ahora guardo el archivo, le vamos a cambiar el nombre y lo vamos a guardar como test.sh. Nos va a preguntar si lo queremos guardar con un nombre diferente, le vamos a dar que sí, y vamos a salir con control X y vamos a ejecutarlo. Y ahora cuando yo lo ejecute, en vez de poner los comandos, se van a ir poniendo uno tras del otro en el orden que yo los puse. Entonces lo primero que hacer es pedirme la contraseña de superusuario, porque las tareas que le estoy asignando requieren los permisos de superusuario. Entonces yo le doy mi contraseña de superusuario y automáticamente empieza a buscar las actualizaciones. Como no encontró nada y no tiene que instalar nada ni remover nada, no me va a pedir, digamos, esos permisos de sí o no, porque se van a descargar nuevos paquetes, o tenés determinados paquetes para actualizar en la lista de upgradable, o tenés tantos para remover con auto remove o con purge. Incluso si hubiese tenido actualizaciones, directamente hubiera ejecutado los siguientes comandos, que eran los que yo iba a seguir a continuación después de buscar los updates. Y con esto, en vez de estar escribiendo esos 3 comandos, por decir algo, que tampoco es que estemos escribiendo un montón, nos va a ser más fácil la tarea. Y así como con eso yo puedo hacer cualquier otra cosa. Ejecutar un script para instalar determinado programa. Podría generar script para hacer determinadas pruebas del sistema al inicio, que luego tendría que mover directamente el archivo script para que también se ejecute al inicio, pero como poder se puede hacer. Y aparte de imprimir cosas en la pantalla y ejecutar comandos, los archivos de Bash Script aceptan lo que son variables, bucles y loops. Que para quien haya estudiado algún lenguaje de programación o conozca algo de programación, le va a ser un poco más fácil entender ese tipo de conceptos. Por ahora voy a tocar solamente el tema de variable, para no hacer mucha bola de esto. Y más adelante voy a tratar de generar un script sencillo que tenga algún tipo de loop o interacción, para ver cómo funciona también este tipo de cosas, ¿no? Entonces vamos a generar una variable y a tratar de imprimirla, como para mostrar un poco este tema de lo que son las variables. Entonces vamos a poner, por ejemplo, var1 igual, y vamos a poner una cadena de texto, algo sencillo. Y vamos a poner que la cadena de texto diga GNU Linux. Y ahora vamos a invocar esa variable diciendo echo estoy usando, llamamos a la variable con el símbolo de pesos, var1 y cerramos. Importante del tema variables es que quizás a quien esté acostumbrado a lo que son los lenguajes de programación entienda que puede haber espacios entre el símbolo de igual y el nombre de la variable y el valor declarado dentro de la variable. En el caso de Bash Script es imprescindible que el nombre de la variable, el símbolo de igual y el valor que se le va a asignar dentro de la variable estén todos pegados, no haya espacios. Eso es muy importante. O sea, el intérprete no va a entender lo que está diciendo el archivo, básicamente. Así que nada, vamos a probar esto. Dejamos el mismo nombre, test.sh, salimos y vamos a ejecutarlo. Y ahí dice, estoy usando GNU Linux. En vez de escribir directamente en GNU Linux, yo lo que hice fue invocar a la variable que tenía el string o la cadena de letras GNU Linux. Con esto quiero cerrar un poco la idea general de lo que es el Bash Script, ¿no? Vamos con conceptos paso a paso. No quiero hacer un video muy largo hablando de todo lo que implica Bash Script, porque en realidad se requiere tiempo y hay que tener algunas cosas claras sobre lo que es y cómo funciona, para después, al escribir yo un Bash Script, entienda lo que estoy haciendo y no simplemente esté copiando y pegando cosas o conceptos, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que entender es que para generar un Bash Script yo lo que necesito es un editor de texto, dígase Nano, Vim o el que yo quiera.
Un bash script para lo que me va a servir es para automatizar tareas en el sentido de que yo ya no tenga que escribir comando por comando, sino que yo directamente ejecuto el script para hacer la tarea más rápida, más ágil y más fácil. Entonces yo un día me mato escribiendo un script y después todas las veces que lo necesite simplemente lo tengo que ejecutar y listo, me olvido. Así que nada, por hoy vamos a terminar acá con toda esta serie de conceptos y con alguna pequeña muestra de lo que son los editores de texto y un archivo de BashScript. Y en el próximo vamos a tratar de generar probablemente algún archivo un poco más largo con algún tipo de interacción y probablemente haga algún video específicamente de Vim para quien le interese empezar a aprender Vim, que está buenísimo y tiene esas facilidades de las que estamos hablando cuando uno ya se acostumbra a usarlo. Pero nada, les mando un gran abrazo intergaláctico y nos vemos en el próximo video.